Bienvenidos estudiantes a la semana 14, proyecto 2, semana 4, sobre modelos cuadráticos en problemas de aplicación, dominio, rango, monotonía para segundo y agregamos vértice a tercero bachillerato. Buenos días estudiantes, bienvenidos a la semana 14 referente al tema de la ficha sobre función cuadrática, problemas de aplicación con tendencia parabólica. En esta semana vamos a retomar un poco de lo aprendido en la semana número 12 con respecto a intersección de una recta y lo que es una parábola. En ese caso, el tema queda postergado como repaso en la siguiente semana número 15. Dentro de este tema vamos a definir lo que es un modelo cuadrático. Muchas veces nosotros tenemos problemas aplicados a la vida real en cuanto a lo que es estadística, y en este caso vamos a utilizar lo que es la gráfica del modelo cuadrático. Relacionado a temas estadísticos, como ya mencioné, se relaciona a la regresión lineal de datos que tienen una tendencia parabólica. Es decir, en este caso no vamos a tomar en cuenta los puntos que ustedes observan en la gráfica, sino la tendencia, la figura que se forma en su tendencia de datos. El análisis de regresión centra la atención en la naturaleza de relaciones entre variables, por ejemplo, cualitativas y cuantitativas, discretas y continuas. Las discretas son aquellas como los números enteros, eso es parte de las cuantitativas. Y las continuas, que también son cuantitativas, se refieren a los que tienen algún tipo de periodo o parte decimal, ya sea racional o irracional. En este caso, el análisis de correlación focalizada centra su atención en la intensidad, fuerza o resistencia de estas relaciones, las que están fuertemente relacionadas y débilmente relacionadas. Es decir, que mientras más existe intensidad, más juntas y más presentarán una tendencia entre ellas. Previo a esto, vamos a recordar lo que es un dominio y un rango dentro de la función, pero esta vez aplicado a lo que es función cuadrática. Tenemos un ejemplo. Vamos a hallar el dominio y el rango de la siguiente función. Tenemos x cuadrado menos 8x más 14. Para calcular el dominio de esta función, ustedes lo van a interpretar como el dominio de f, aquí les voy a poner como f, se representa por un polinomio cuadrático que no está sometido a ninguna condición para x. El dominio de esta función, es decir, de la función f, es los números reales. Por lo tanto, el dominio va a ser r. En todo caso, de las funciones cuadráticas va a ser la función real, porque nos estamos moviendo en forma horizontal dentro de lo que es el plano cartesiano, como podemos ver en el ejemplo de aquí, y por ende todo número que tome a lo largo de esta línea va a ser números reales. Entonces eso es parte del dominio y siempre será reales. Caso contrario, el rango. El rango no siempre van a ser números reales, siempre va a estar determinado por un inicio y un final, dependiendo de cómo esté la fórmula y su resultado. Podemos obtener el rango de la función rang de f, es decir, de esta función f, de forma gráfica o analítica. Vamos a hallar el rango de forma analítica en este caso. Para el rango, ustedes van a tomar esta misma función, van a poner función de x, porque estamos usando la variable x en todos los términos, y para poder completar este trinomio incompleto, ya que no tenemos cómo resolverlo por medio de trinomio de cuadrado perfecto, o por el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que es lo que ustedes aprendieron en lo que es álgebra o lo que es factorización, ustedes van a tener que descomponer el término del medio, siempre va a ser así. Uno de los dos términos siempre va a ser 2. ¿Por qué? Ustedes van a buscar dos números multiplicados en 8. Obviamente no va a ser 8 por 1 porque ninguno de esos números es 2. Entonces los únicos factores que nos sirven serían 2 y 4. Si ustedes observan, se mantiene el mismo signo negativo arriba y abajo. Entonces, mantenemos el mismo primer término que es x cuadrado, restamos con la multiplicación de esos dos factores, 2 por 4x, y vamos a elevar al cuadrado el número diferente de 2. Es decir, que si aquí multiplicamos 2 por 4, obviamente la regla dice que siempre va a ser 2, uno de ellos, el 4 que está aquí en el paréntesis se va a elevar al cuadrado. Pero ustedes ese mismo 4 elevado al cuadrado lo van a sumar y lo van a restar. Es decir, que para completar este trinomio, lo que se suma también se debe de restar. Y al final vamos a completar con el 14 que ustedes ven acá, que es lo que está al inicio de la ecuación, de la función original. Ahora bien, si ustedes resuelven todo este sistema, nosotros vamos a tener de resultado x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué x menos 4 elevado al cuadrado? Porque si ustedes resuelven
como vemos aquí abajo, tenemos la resolución. Tenemos 2 por 4, 8x, ¿verdad? Entonces tenemos x cuadrado, lo bajamos, negativo 2 por 4, 8x, y positivo 4 al cuadrado, que sería 16. Hasta aquí ustedes encierran con un paréntesis y tenemos un trinomio ya completo al cual le podemos aplicar esta factorización. Y el negativo 16 queda por fuera, porque es 4 al cuadrado. Negativo 16 y bajamos más 14. Entonces, en ese caso, al primer y tercer término que está en el paréntesis, lo vamos a descomponer en dos términos que multiplicados nos den estos de aquí. En el primer caso, si x es al cuadrado, los únicos dos términos que multiplicados dan x al cuadrado es x y x. Y en el caso de 16, como yo quiero que el término negativo de aquí sea comprobado con el mismo signo, entonces obviamente que sus dos factores para que multiplicados den positivo 16 tienen que ser negativo 4 y negativo 4. Menos por menos da más. 4 por 4, 16. Pero al momento de hacer la comprobación, entonces yo voy a obtener una suma entre negativos y obviamente me va a dar este término. Entonces yo multiplico en forma de x. X por menos 4 nos da menos 4x. X por menos 4, menos 4x. Al sumar, porque son signos del mismo, símbolos del mismo signo, términos del mismo signo, nos va a dar 8 negativo, x. Como esta comprobación es lo mismo que tenemos aquí, entonces la respuesta que tenemos es x menos 4 por x menos 4. Como eso se multiplica lo mismo dos veces, entonces por eso la respuesta es x menos 4 elevado al cuadrado. Y es lo que ponemos aquí. ¿De dónde sale este menos 2? Sale de la resta de los términos que quedaron por fuera del paréntesis, es decir, menos 16 con más 14. Como menos 16 es mayor, entonces el resultado por eso es negativo 2. Y esta sería la respuesta de la forma canónica en la cual obtenemos el rango. Esta función de forma canónica nosotros la vamos a despejar para obtener cuál es el rango. Ahora bien, por su propiedad de los números reales, para cualquier valor que tome a, todo esto significa a, pertenecen a los reales, se cumple que a al cuadrado sea mayor o igual a 0. Así se tiene lo siguiente. Como ninguno de este paréntesis tiene un menos por delante, entonces la regla se mantiene como mayor o igual a 0. Si este paréntesis o este trinomio desde el inicio hubiera tenido un negativo por fuera, es decir, al inicio, ya la regla cambiaría y ya no sería mayor o igual, sino menor o igual a 0. Entonces, nosotros ponemos lo que tenemos acá en la función canónica abajo y lo interpretamos de la siguiente manera. El menos 2 que está por aquí fuera, hagamos de cuenta que se lo envía al otro lado. Es decir, se mueve todo esto para este lado. Nos quedaría solo x menos 4 al cuadrado mayor o igual a menos 2. Entonces, la respuesta significa que el rango empieza desde menos 2 y se dirige hacia el positivo infinito. ¿Por qué positivo infinito? Porque dice que si el rango empieza desde menos 2, se debe de cumplir la condición que lo que sigue sea mayor o igual a 0. Entonces, el rango de esta función f va a ser menos 2 más menos infinito, perdón, más infinito. Repito, sería menos 2 cerrado en esta parte, positivo infinito abierto. Otras maneras como ustedes han interpretado esto es que cuando es cerrado utilizamos paréntesis así, perdón, cuando es abierto se mantiene con un paréntesis, voy a ponerlo, estos paréntesis indican abierto, así, y cuando es cerrado, por lo general sí se usa corchete, como ustedes ven aquí, pero el corchete cuando es cerrado se mira para el lado contrario. Como este corchete está mirando para el lado de afuera, entonces por eso se mantiene como abierto. Vamos a utilizar en este caso corchetes dependiendo su dirección. Si mira hacia el lado, como dice la palabra, cerrando este sector, este intervalo es cerrado desde aquí. Pero si ya el corchete no cierra esta parte y se ve abierto para acá, entonces quiere decir que esta parte de infinito es abierto. Todo lo explicado aquí es cuando la función la vamos a convertir a canónica. Cuando la función no está convertida a canónica, tienen que hacer todo este proceso de aquí, ¿ya? Ahora, en el ejercicio 1 del proyecto vamos a analizar la tendencia de estreñimiento funcional, que es uno de los temas sobre lo que son enfermedades del sistema digestivo, y encontraremos la regresión cuadrática de los datos, para luego identificar en la gráfica intersecciones con los ejes, el dominio, rango,
Hasta aquí es para segundo de bachillerato, hasta dominio y rango. Ya para lo que es vértice es para tercer año. Entonces, repito, para segundo vamos a trabajar lo que es dominio, rango y monotonía. Para tercero vamos a trabajar todo esto, incluyendo vértice. Primer paso. Se debe de organizar en una tabla los datos de menor a mayor en la cantidad de niños detectados en los países de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá, además de la tendencia en el resto de Latinoamérica, quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos la tabla que se tomó de la tabla general del proyecto, que sería esta de aquí, y aquí ya la hemos tabulado. Paso 2. Se ubicarán los puntos de acuerdo a lo que es la sectorización. Aquí vamos a poner a la sectorización de los países en la tabla y la cantidad de muestra detectada en esta enfermedad, formando así un modelo cuadrático canónico. Entonces, yo ya les doy aquí lo que es la ecuación que se forma de esta gráfica que está aquí, representando a lo que es la tendencia de los detectados con estreñimiento funcional en el año 2019. Aquí no vamos a tomar en cuenta los puntos. Si ustedes ven, los puntos no dan como para hacer una parábola, pero sí dan para hacer una tendencia, es decir, una línea imaginaria que guía el camino que siguen cada uno de los datos. Paso 3. Observando la gráfica, identificaremos las intersecciones con los ejes de ser necesario, el dominio, el rango, vértice, recuerden que solo es en tercero, y la monotonía de la tendencia obtenida. Esto se logra a partir de la discriminante, es decir, en el paso 3 vamos a obtener la discriminante, la cual se define como variación, este triangulito significa variación, igual b al cuadrado menos 4ac. ¿De dónde yo saco el valor de estas letras? Recordemos ejercicios anteriores, que cuando tenemos un trinomio cuadrático, el primer coeficiente que está al lado de x al cuadrado sería a. En este caso, en el ejemplo anterior, aquí el coeficiente A sería 1, aquí el B sería menos 8 y el C sería 14. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a obtener la discriminante primero identificando estas letras dentro del trinomio. Pero, ¿qué pasa? Nosotros el trinomio lo tenemos de forma canónica, hay una ecuación canónica, entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación canónica para llegar al trinomio que necesitamos con las letras y los valores que se requieren para la fórmula. Fácil. Ustedes tienen aquí un producto notable. 2x elevado al cuadrado sería 4x cuadrado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí yo ya estoy desagregando la conversión de canónica a polinómica. Si ustedes ven, el 2x lo elevé al cuadrado, luego sumo el doble del primer término por el segundo término. Es decir, estos dos entre paréntesis y siempre va a ser por el doble. Y sumo el cuadrado del segundo término, que es el 3 elevado al cuadrado. Entonces, una vez interpretado esto, yo resuelvo. 2 por 2, 4. X al cuadrado, X al cuadrado. 2 por 2, 4. Por 3, 12X. Aumentamos la letra. Y positivo, 3 elevado al cuadrado. En este caso sería 9. Aquí voy a hacer una corrección. 9. Y como es positivo, se mantiene con positivo 9. Ahora, el menos 25 se agrega de lo que está aquí. Eso no hay que olvidarlo, entonces lo agregamos acá al final. Por ende, tenemos esto de aquí, 4x al cuadrado más 12x más 9 menos 25. Entonces, este de aquí lo vamos a sumar y restar entre ambos porque son términos semejantes pero con signo distinto. Entonces, lo que yo borré aquí lo voy a cambiar para que es el resultado entre estos dos. 25 negativo restado con 9 nos va a dar negativo 16, que es la respuesta final. Y esta sería la ecuación polinómica. Ya estamos indicando aquí las letras para poder interpretar con la fórmula de aquí arriba. B vale 12 positivo, A vale 4 y C es menos 16. Si el discriminante es positivo, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje, en el caso que lleguemos a tener positivo el discriminante. Si es negativo, no intersecta el eje X, solamente en el eje Y, como ven aquí. Mientras que si la discriminante es igual a 0, entonces la parábola no tiene intersección en solamente un punto X tangente a él, que quiere decir que topa con la línea, pero no la cruza ni tampoco la divide. Entonces, esa es la interpretación. Ahora, resolvamos la discriminante. Hemos reemplazado los números que obtuvimos arriba, según la ubicación de las letras, 12 al cuadrado, menos 4 por 4 que vale A, y por menos 16 que vale C.
multiplicado todo a su vez da 400. Entonces, la gráfica, como obtuvo una discriminante positiva, en el primer caso se va a ubicar, la cual indica que tiene una intersección en 2 puntos. Entonces verifiquemos, ¿se intersecta en 2 puntos? Pues sí, se intersecta aquí y se intersecta acá. Porque si este es 0, aquí está la línea, y como ustedes ven, aquí parte una y aquí parte otra, entonces se ubica en el primer caso. Esa sería la respuesta. Pero ¿cuáles son sus intersecciones? Las intersecciones, ustedes las interpretan de la misma gráfica, en este caso, está a la altura de 2.5 y a la altura de 3.5. Entonces, 2.5,0 y 3,5 con 0. El dominio serían todos los números reales, por eso es desde positivo infinito hasta negativo infinito. En este caso, como se mantiene en un solo eje que es positivo, entonces ambos son positivo infinito. Ahí lo agregué. Si ustedes se dan cuenta, es abierto de los dos lados. Yo utilicé en este caso paréntesis, pero también pudieron haber usado lo que es el corchete al revés. Si lo puedo hacer acá, se los pongo un ratito. Bueno, en este caso no se puede todavía. Les voy a mostrar cuál de ellos es el que se puede usar. En esta parte de ecuaciones, corchete. Vamos a usar en este caso corchete. Miren, aquí está lo que les hablo. Si es abierto de ambos lados, quedaría así, con este de aquí, entonces pondrían positivo infinito, pero con los corchetes mirando del lado contrario. Eso es lo que también podría servir. En el caso del rango, ustedes pueden observar que empieza en negativo 25 hacia positivo infinito. ¿Dónde empieza en negativo 25? Obtuvimos de aquí el rango, esto de aquí. Como esta parte siempre es la que queda sola y por lo general es lo que se aprendió aquí arriba, que el rango se obtiene de este número que queda por fuera, entonces por eso empieza desde negativo 25 hacia positivo infinito. La monotonía, como A es mayor a 0, en este caso A es igual a menos 12, aquí hay una corrección, me olvidé el signo, sí, es mayor a menos 12. La monotonía de la parábola es que se abre hacia arriba, ¿ya? En este caso, si se abre hacia arriba, no, sí está positivo, disculpen la equivocación. Si se abre hacia arriba, significa que la monotonía siempre va a ser positiva. Entonces, en este caso, el vértice, lo más lo van a utilizar lo que son los estudiantes de tercero. Hasta esta parte de la monotonía van a trabajar los estudiantes de segundo. Para tercero, van a agregar esta parte, que es el vértice. Esta fórmula ya la aprendieron en clases pasadas. Simplemente es de reemplazar cada valor que se indica de las letras tomadas del trinomio inicial. Entonces, al momento que ustedes insertan esto en la calculadora, les va a dar estas respuestas. Entonces, el vértice se encuentra en esta parte, menos 3 medios, menos 25 en Y, X, Y. Ahora bien, ustedes van a tomar esta misma tabla que está en el proyecto para realizar la tarea de la actividad de refuerzo que está aquí arriba. Sin embargo, yo ya les he facilitado cómo determinar desde un inicio lo que es la parte del trinomio. Van a revisar la tabla de los trastornos funcionales del síndrome de rumiación lactante con los datos de los países que se mencionaron en el ejemplo del proyecto. En base a esa gráfica obtenida, van a determinar las intersecciones con los ejes, es decir, la discriminante, el dominio, rango, y obtendrán la forma canónica de la función. Es decir, esta de aquí se van a basar al ejemplo que tenemos acá cuando determinamos el dominio y el rango. Y ya en la parte de la gráfica van a ustedes directamente a encontrar las intersecciones aquí. Si ven aquí, yo les ayudo con una. La primera intersección comienza en 2,25 en X, digamos aquí, y 0 en Y. Y aquí está también, en cambio, 2,70 y bueno, ya, ustedes sabrán. Ya les ayudé por esa parte, entonces solamente eso les tocaría hacer, repito. Encontrar las intersecciones, cambiar esto a forma canónica, como se hizo en este ejemplo de aquí, hasta acá, cuando encontramos esta forma, y de ahí van a encontrar también lo que es
el rango en base a lo que encontraron acá de la forma canónica, desde dónde empieza el rango y el dominio. Esa sería su tarea de refuerzo, estudiantes. Entonces nos vemos hasta la próxima semana 15, donde haremos el repaso de la semana 12 sobre el tema que quedó un poco complejo, sobre la intersección de parábola y de una línea recta. Entonces les agradezco por su atención. No olviden de suscribirse al canal para que les lleguen notificaciones del video más rápido. Y de igual forma a mi página en @servitesisgy para cualquier consulta de proyectos a futuro. Gracias por su atención.